Buenas noches, hermanos. Es bueno estar otra vez aquí con ustedes. Vamos a esta tarde. Disculpen, ayer no pudimos enlazarnos por algunas cuestiones de la computadora, pero esta vez vamos a estar aquí con ustedes. Estamos orando al Señor para que no falle absolutamente nada. Y vamos a empezar, hermanos. Vamos a hacer una oración. El día de hoy vamos a ver, eh, creo que es el cuarto lección de Apocalipsis, ¿verdad? Sí, la cuarta lección de Apocalipsis. Cuarta lección de Apocalipsis. El cuarto mensaje o estudio, ¿ok? Entonces vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo, a ti sea la gloria, a ti sea el honor. Te rogamos que tu palabra esté con nosotros y que ella sea la que a través de tu Espíritu Santo nos haga entender tu verdad, Señor. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como siempre, hermanos, vamos a orar por algunas peticiones y necesidades. Vamos a orar, también añadir por la iglesia Renacer, por el momento de regreso a casa, para que el Señor use la conferencia de la próxima semana, o en 2 semanas, perdón, que Dios use su palabra para que nosotros como matrimonios podamos entender la verdad de Dios. Y también por todo lo que se está haciendo. Este domingo va a haber 2 sorpresitas más. Entonces esperamos en el Señor y todo lo hacemos con cariño y con amor, primeramente para nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios, para nuestro Padre. Y bueno, hay 2 sorpresitas este domingo, entonces vamos a orar en esta tardecita antes de empezar el estudio. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo, a ti sea la gloria. En esta noche, Señor, venimos a interceder y venimos a pedir y venimos a darte gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por la oportunidad de seguir adelante sin esa enfermedad del COVID. Te agradecemos, Señor. Gracias por las familias de Renacer. Bendícelos donde quiera que estén en sus casas, trabajando algunos y algunos haciendo escuela y otros con su familia. Nuestro hermano Miguel te da gracias en estos momentos porque podemos meditar de la palabra, interceder, adorar y saber que verdaderamente Dios es fiel y que Él en su soberanía nos da la oportunidad de seguir juntos como un solo cuerpo. Nuestra hermana Ali te da gracias por la salud, por el sustento, te ruega por su esposo y que le sigas dando tranquilidad y paz a Gerardo. También te ruega por sus hijos, que Dios sea siempre con ellos, con Ela, Aranza, Jorge, Andrew, Charlie. También te pide por la salud de Rosy y que Dios la sane de su enfermedad. También te pide por la salud de Albe y Agueda, porque tienen COVID. Nuestra hermana Alejandra también te ruega por su padre, que Dios tenga misericordia de él y que le ayude a resolver sus problemas. Por su madre, que va a cambiar o tiene un movimiento de vida o un cambio de vida en la cual va a radicar en la ciudad de Querétaro. Que seas con sus planes, que seas con ella y para que tengas misericordia de ella, Señor. Por el siervo y su familia y el sustento que tú les has dado o nos has dado, Padre. Gracias por ello. Por su trabajo y que Dios siga sustentando a través de este trabajo. Asimismo, Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Pamela. Ella te da gracias
por la familia, porque el Señor los cuida y los protege. También asimismo al grupo de la Iglesia Renacer. Agradece por su nuevo trabajo y pide que Dios nos bendiga en el regreso a clases. Te rogamos por Pame, Señor, que seas con ella y con Fabi, para que tú las sustentes en el cambio, en el nuevo trabajo, y que tú las dirijas, y que Fabi venga a los pies de Cristo, Señor. Asimismo, nuestra hermana Raquel le da gracias por todas las bendiciones y los cuidados. Y ella pide por la situación mundial, por el bombazo, la explosión que hubo, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que tú seas con esas personas que perdieron familiares mediante la explosión, Señor. Y que esto haya sido un accidente o si fue algún ataque, Señor. Tú sigas en control y Señor, y tú muestres la verdad, Padre Celestial. Nuestra hermana Chayito da muchas gracias por los cuidados y por tu amor, Señor, hacia la familia en Cristo y a la familia de sangre. Y por todos los que escuchan la palabra, no solo a través de tu siervo o vía digital, sino también por las personas que se están ocupando de predicar el Evangelio en sus casas. Que prepares el territorio, que prepares la tierra, para que familiares, vecinos, amigos, padres, acepten a Cristo y acepten a tu Hijo, Señor. Te lo rogamos para que tengas misericordia de ellos. Pedir por el mundo y por esta enfermedad, por las vacunas y por tanto dolor que está causando a muchas personas, Señor. Y no solamente a personas que no son cristianas o que son de otras religiones, sino sabemos de muchos cristianos que han perdido padre, madre, abuelos. Te rogamos por ellos, Padre Celestial. También te da gracias porque podemos escuchar y tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra todavía en este tiempo. Y te pide por el pastor y su familia también. Y que les guardes en todo este tiempo, aquí donde estamos. Padre Celestial, asimismo te rogamos por la Iglesia Renacer, para que tú estés con ella, Señor. Para que a pesar de las distancias y la falta de un culto presente, la gente responda. La gente responda a lo que se está haciendo, Señor. Es el deseo de este siervo. Porque todo se está haciendo para la gloria tuya y para el extendimiento de tu palabra y para el crecimiento de los hijos de Dios, de Renacer y de los que nos ven, Señor. Cada cosa planeada es para un propósito, Señor, y te rogamos por ello. Te damos gracias por la vida de cada uno de Renacer. Te rogamos, Padre Celestial, que prepare los corazones de siervos nuevos, y hablo de Renacer, de gente que sea capaz de dejar tiempos de disfrute y tiempos, incluso horas de trabajo y tiempos de distracción, Señor, para dedicarlos a ti. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Te ruego por la vida de nuestro tío Mario, te ruego por la vida de nuestra tía Blanca, por Miguel y Fabiola y su familia. Te rogamos por ellos, por la vida de Eduardo y su esposa, tío Lalo, Señor, te rogamos por ellos. Gracias, gracias, Padre Celestial, por todo. A ti sea la gloria. Sé con Mercedes Santana y la muerte de su padre. Sé con Maggie, asimismo, y la muerte de su padre, Señor. Reconfórtalo, Señor. Te lo estamos pidiendo todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, vamos el día de hoy, de la cuarta
el cuarto estudio, el cuarto mensaje. Hoy vamos a abarcar un poquito más desde el capítulo 1, versículo 17, al capítulo 2, versículo 7. ¿Ok? Vamos a leerlo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7, en los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, hermanos. El mensaje del Señor para la iglesia, para ti y para mí. Ese sería completo, ¿verdad? En Éfeso, para ti y para mí. ¿Ok? Bueno, sería en Éfeso, para ti y para mí. Hermanos, va a ser interesante. Vamos a empezar directamente, aunque vamos ahorita a tocar los versículos 17 al 20 del capítulo 1, pero entonces, primeramente hay que observar unas cosas aquí, hermanos. El mensaje es para todas las iglesias. Así la bendición, hablando del capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿se acuerdan? La bendición es para aquellos que obedecen a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, el mensaje es para toda iglesia, pero la bendición es exclusiva de aquellos que obedecen a la palabra de Dios. No son para los que solamente son oidores, ¿ok? Son para aquellos que son oidores y hacedores de la palabra de Dios. Para eso fue mandado este mensaje, ¿ok? ¿Escucha bien? Ok. Cierto que nos habla de cosas futuras, pero también, a la verdad, nos habla del hoy.
y nos tiene que impactar en el presente, no solamente en el futuro, ¿ok? Porque nos habla y nos menciona de cosas que van a venir, pero también nos habla de la situación presente, dirigida a las iglesias de la situación que está pasando, ¿ok? Y dice C.S. Lewis, Luis, los cristianos a través de la historia han impactado a medida de estar pensando en el mundo venidero. Desgraciadamente, hoy en día han dejado de impactar a medida que han olvidado el mundo venidero. Se han vuelto ineficaces en este mundo porque se ha olvidado el mensaje de lo que va a venir y de todo lo que Dios está preparando para un futuro eterno. Entonces, Luis aquí aborda algo bien importante. Los cristianos a través de la historia ciertamente han impactado porque siempre no solamente predican el Evangelio, sino están conscientes, preparados, vigilantes, adiestrados a pensar en el futuro. Es cuando un cristiano es diferente. Un cristiano que piensa en lo eterno, en la vida venidera, siempre está ¿qué? Haciendo cosas e impactando y atendiendo al mensaje de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis ciertamente es revelaciones. El libro de Apocalipsis fue escrito para pensar, para exhortarnos a pensar en el mundo venidero y tornarnos y cambiarnos y transformarnos. ¿Para qué? Para ser más eficaces. Para eso fue escrito el libro del Apocalipsis. No solamente como un libro místico, un libro simbólico, un libro que cuenta situaciones terribles, verdaderamente terribles, sino que quiere capacitar a los cristianos para que seamos transformados de la mente, obedeciendo al mensaje dado de Dios a su Hijo, y del Hijo al ángel, y del ángel a Juan, y de Juan a los siervos, a las iglesias. Este mensaje tiene que ser transformador para la eficacia de los hijos de Dios, del testimonio de los hijos de Dios, del alcance de los hijos de Dios. Desgraciadamente, hoy en día vemos que se toma este libro como un libro a veces para muchos pastores intocable, porque ciertamente es difícil, no solamente de entender, sino mucho más de explicar. Pero es necesario darlo, porque hoy en día, como digo, hay muchas teorías, fábulas, pseudo pastores y pseudo apóstoles y pseudo iglesias diciéndose evangélicas, predican cosas que no se habla y con propósitos con los cuales no era el objetivo principal de Dios al mandar este mensaje a Juan. No era el objetivo de asustar, no es el objetivo de aterrorizar a la gente, no era el objetivo de decir ya a la vuelta de la esquina está Jesús, prepárate. No era eso. Ese no es el propósito. Hay algo para comentar, hermanos. Los escritores de las cartas, de los otros libros, principalmente de las epístolas, presentan un cúmulo de doctrinas como el apóstol Pablo. Y primero presentan doctrina
y luego hablan de seguir la instrucción a la práctica para nuestro caminar. En Apocalipsis está a la inversa. Habla de la práctica, aplicando la doctrina. Porque se supone que si tú al leer este libro es que ya conoces la palabra, ya conoces el Antiguo Testamento, ya conoces el Nuevo Testamento, las epístolas, ya conoces los escritos de Juan, de los apóstoles, de los evangelios, ya conoces. Entonces, pues, comenzaremos, hermanos, con capítulo 2. Vamos a regresar al 17 al 20. Pero vamos a comenzar en el mensaje. Este es un mensaje ¿a quién? A la iglesia de Éfeso. Dice la palabra del Señor. 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Interesante. Escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. ¿Ok? Es un mensaje que puede, ya lo habíamos comentado, un ángel, un ministro, es un mensaje dado a la iglesia, dirigido a la iglesia de Éfeso. Quiero mencionar, más o menos para entender cuál era esta iglesia. Probablemente esta iglesia de Éfeso fue una de las más fuertes e importantes del primer siglo, hermanos. Fue fundada, nomás como referencia no vamos a ir, pueden estudiar Hechos capítulo 18, por Priscila y Aquila. Comerciantes que tejían tiendas. Pastor fundador, Apolos. Vamos a ir al libro de Hechos 18, hermanos, nada más para entrar un poquito en introducción de quién era esta iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 18, 24 al 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Enfatizar, hermano, por tercera, que era uno de los mejores predicadores de este siglo, probablemente conocido como la boca de oro. Era excelente orador, hermanos. Ahí lo encontraron. Esta Priscila y Aquila lo encontraron en el camino como un buen orador. Era elocuente y fue enseñado. Entonces era excelente predicador. Pablo vino y estuvo durante 3 años en este lugar para más o menos darnos cuenta qué tipo de siervos había en esta iglesia. No sé si podemos comparar una iglesia actualmente, pero me imagino que sí. Pero estaba Apolos, excelente, uno de los expositores de la palabra tremendos. Estuvo Pablo, y Pablo estuvo 3 años enseñando y puso una escuela en este lugar de enseñanza. Ninguna iglesia en esa época había tenido tales ministros, hermanos. También encontramos en esta iglesia a Onésimo, a Quiquico y por último al apóstol Juan, probablemente uno de los de los principales,
Probablemente él escribió en esta época de la iglesia de Éfeso, en esta importante iglesia, primera y segunda y tercera de Juan. Y como digo, probablemente era un dirigente de los principales dirigentes, ¿verdad? Y qué olvidar del hermano Timoteo, que también estuvo en esta iglesia, ¿ok? Entonces, estaba en la capital de Asia. Acuérdense que Éfeso era llamada como la puerta de Asia. Era una iglesia extraordinaria en una ciudad más o menos de 500,000 de habitantes, una ciudad portaria, donde había puertos marítimos, donde había comercio, donde había mucho dinero. Pero también la característica de Éfeso es que era una ciudad pagana, rica, mucha idolatría. Si recordamos, el templo de Diana o Artemisa estaba ahí, uno de los templos a la cual los romanos adoraban fervientemente, que era la diosa de la fertilidad, pero que en algunos escritos habla de Artemisa como una de las primeras brujas y adoradoras de Lucifer, porque creía que era novia de Lucifer. Estas son fábulas o son cuentos, pero el asunto está que era mitología. Ese templo estaba aquí, el de Diana, el de Artemisa, ¿ok? Entonces, este es el lugar donde se sitúa esta iglesia, ¿ok? Es el mensaje que el Señor Jesús, a través de su mensajero, habla, ¿ok? Entonces el emisor claramente es el Señor Jesús, porque dice aquí, el que tiene las 7 iglesias, las 7 estrellas en su diestra, ¿ok? Son los 7, si nos recordamos, los 7 mensajes, los siete ángeles, ¿no? Que anda en medio de los 7 candeleros. Esto de que anda en medio, acordémonos del candelero que había mostrado cada una de las 7. Esto muestra los 7 candeleros, muestran las 7 iglesias, y que Jesús se pone en la mitad como autoridad, como un soberano, con autoridad, control, y no solamente soberano y control y soberanía, sino que también muestra un cuidado de estas iglesias y que Dios y que Jesucristo está en estas iglesias, ¿ok? Ahora, aunado a esto, vámonos al versículo 17 de capítulo 1. Y dice el 17, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, Juan, yo soy el primero y el último. Tremendo, hermanos. Acordemos que esta frase de yo soy el primero y el último se deriva de Isaías 48:12. ¿Okay? Vamos a ver Isaías 48:12. No temas, yo soy el primero y el último, dice. ¿Cómo dice ahí, mi amor? Pero óyeme, es que pensé que era un 0. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Se está refiriendo a Jehová. Y Jesucristo en este texto se refiere a él con el mismo tributo, con la misma capacidad, con la misma poder, ¿verdad? O sea, yo soy el primero y el último. Posteriormente, en el 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, habla de la resurrección, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Habla de su eternidad. Y aquí viene algo interesante. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Llaves de la muerte y del Hades. Inmortalidad, deidad, soberanía. Y él, es interesante que... Es muy interesante pero triste, hermanos. Porque cuando vemos esto, y este texto de que Jesús, el Verbo, tiene
las llaves de la muerte y del Hades. Y dice la palabra del Señor que Él conoce nuestro día de partida. Él sabe cuándo vamos a morir. Ni un minuto menos, ni un minuto más. Él sabe cuándo vamos a colgar los tenis. Entonces es curioso que nos podamos preocupar, si es que nos preocupamos, por un COVID-19, por una enfermedad. Si hay que cuidarle y ser responsables, ciertamente. Pero Dios tiene el día, o sea, tiene la fecha, el día, la hora, el minuto y el segundo. ¿Cómo vas a morir o cómo vamos a morir? Porque Él tiene las llaves de la muerte. Tremendo. 19. Aquí es interesante que nos da el bosquejo en el versículo 19 de todo Apocalipsis. ¿Ok? Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser pues de estas. Capítulo 1, las que has visto. Capítulo 2 al 3, las que son. Y capítulo 4 al 22, las que serán. Eso es lo que son los 3 bloques de Apocalipsis, hermanos, ¿ok? Y por último, el misterio de las 7 estrellas, el mensaje que han visto en mi diestra, que has visto en mi diestra, perdón, y de los 7 candeleros de oro, que son las iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, como lo dije, ¿ok? Entonces eso nos enriquece el capítulo 2 para saber de quién se está hablando. Yo les invito a que no estoy haciendo comercial, pero hay unas Biblias muy buenas que están en colores, la Biblia arcoíris o otras, pero el asunto está que es muy interesante. Busquen una Biblia así, que tenga concordancia en colores, que tenga estudio dentro de la misma Biblia, y les va a ayudar bastante, hermanos, ¿ok? Además es un comercial. Ahora, vamos al versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Es un candelero, ¿ok? Y la estrella es la primera estrella, ¿ok? Esta estrella viene, el mensaje viene para la primera iglesia, y esta primera iglesia es la de Éfeso. Ya vimos el trasfondo de esta iglesia. Era una super iglesia. Los mejores expositores del siglo, o de ese siglo. ¿Ok? Apolos, Pablo, Juan, Timoteo, Onésimo, cada uno de ellos, hermanos, excelentes en su trabajo, siervos excelentes, fieles, y que estaban en un tiempo de persecución, ¿ok? Probablemente, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos que cuando estaba, no me acuerdo el emperador, Juan estaba en esa situación, estaba en Éfeso, y que fue llevado a Pasmos, y después murió el emperador malvado y llegó otro emperador, y Pablo regresa nuevamente a Éfeso. Entonces es un lugar difícil, mucha idolatría, mucha riqueza, mucho poder, mucha gente. Entonces es ahí donde se sitúa esta iglesia, ¿ok? Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ok. Y aquí vamos a hablar, porque dice 2 puntos y vamos a continuar, ¿ok? Aquí entramos a la evaluación del soberano Dios, en este caso Cristo Jesús. La evaluación de la iglesia de Éfeso. Hermanos, nos vamos a dar cuenta que hablando del hoy, por eso yo hablaba al principio, nos habla a ti y a mí.
sea de la iglesia que seas, pero en este caso, como somos la iglesia Renacer, nos habla la iglesia Renacer, ¿ok? Y en el caso de la Biblia nos está hablando objetivamente a la iglesia de Éfeso, ¿ok? Dice, yo conozco, ahí va la evaluación en el versículo, capítulo 2, versículo 2, hasta el versículo 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahí está, hermanos. Una lista que puse aquí yo. Y cuando vemos de la evaluación, y empieza en el versículo 2, yo conozco. Es la misma forma de que Dios todo lo sabe, que Cristo todo lo sabe. ¿Ok? Es omnisciente. O de omnisciencia. ¿Ok? Todo lo sabe Él. Es la misma respuesta que cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y era la segunda vez y le dice Pedro, Señor, tú sabes todo, tú conoces todo. Es la misma verbo en el idioma original. Tú sabes todo. No queda nada oculto delante de ti, Señor Jesús, porque tú eres Dios. ¿Ok? Y dice aquí, yo conozco tus obras. Ahí va. Puse una lista, arduo trabajo. Era gente que trabajaba duro. Enseñanza, evangelismo, caridad. Se buscaba escudriñar y de alguna manera buscar siervos fieles que sirvieran a Dios. Por eso mandé el video de hoy hablando del pastor Paul. Entonces, ese video nos habla ciertamente de lo que estoy diciendo. Hombres fieles, no inteligentes y sabiondos y con mucha autoridad y mucha elocuencia. Obedientes, hermanos. Obedientes. Y no al pastor, obedientes a la palabra. Pero cierto, por ahí hay un ejemplo, ¿no? De que dijo el pastor Pablo, que dice que llegó un hermano y el hermano Pablo le pidió lavar los trastes. Y dice, eso no lo hago yo soy líder, eso lo hacen los de abajo. Y el pastor le dijo, pues serás líder, pero en esta iglesia no lo eres. No lo eres. Entonces es lo mismo, hermano. Esta gente estaba dedicada a trabajar y en diferentes ministerios, buscando verdaderos siervos, líderes, tomando en cuenta el liderazgo en el enfoque bíblico, no en el enfoque de universitario profesionista, de inteligencia, de elocuencia, de organizacional. Le puedo asegurar que no solamente yo como pastor, si tú le preguntas a 200 pastores te van a decir, yo prefiero una persona humilde, sencilla, que aunque no tenga mucha palabra y aunque incluso no, vamos a ponerlo así, no diezme mucho, porque estamos en América Latina, yo prefiero ese siervo, porque ora conmigo, está listo para evangelizar, está listo para proponer y está listo para obedecer, cosa que en muchas iglesias no pasa, ¿ok? Entonces dice, paciencia, esta iglesia tenía paciencia. Has probado a los malos. Sabían y tenían
la doctrina necesaria para discernir qué persona se decía ser apóstol. Y cuando vamos a esto de ser apóstol, no solamente estamos hablando de los que se dicen ser evangélicos, ¿ok? Porque ahorita en la actualidad hay muchos apóstoles, pero nunca han pasado por un seminario, nunca han estudiado, no saben teología o cómo poder, porque hay formas de interpretación bíblica ordenada, autorizada, y nada más interpretan lo que ellos entienden y lo que ellos ven y se lanzan como pastores y apóstoles. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, no solamente discernir a los que son, se puede decir, de casa. Esta iglesia sabía discernir quién era un lobo rapaz hablando de sus mismos miembros de la iglesia. Sino, acordémonos en Éfeso, había grupos religiosos que se introducían a las iglesias por parte de religiones paganas o querían copiar a los verdaderos cristianos y hacerse pasar como apóstoles o evangelistas, igual que Pablo, igual que Timoteo, igual que o profetas, ¿verdad? Que ahorita está muy de moda. Y ahorita las modas apagan la palabra de Dios en muchas iglesias. Entonces, esta iglesia le está de alguna manera evaluando el Señor Jesús sobre esta iglesia. Tus obras, tu arduo trabajo, tu alta paciencia. Has probado a los malos, a los apóstoles falsos, a los pastores falsos, a los evangelistas falsos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Has sufrido. Había persecución, había maltrato por tu perseverancia. Era gente bíblicamente, escuché a un pastor decir de altos valores y de altas convicciones bíblicas. Lo que en muchas ocasiones iglesias, hablando del primer amor, ahorita lo vamos a ver, cambian emociones y cambian otros valores que no son la Biblia, que no son principios y convicciones bíblicas, por amoríos y emociones doctrinales que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Estos hermanos de Éfeso eran perseverantes en la doctrina, en la verdadera doctrina bíblica, y la predicaban. Y todo lo que hacían, aquí dice el Señor Jesús, lo hacen por amor a mi nombre, y que no has desmayado. Entonces, Jesús conoce la situación de esta iglesia. Y cuando hablamos de que Jesús está en medio de los candeleros, Jesús estaba en medio de esta iglesia, en control, sabía todo, sabía la vida de los hermanos, sabía la vida de los pastores, sabía esta iglesia, y 30 y tantos años antes había sido una iglesia que amaba a Dios, que estaba enamorada. Ahora, versículo 4, hermanos. Ahí viene la llamada de atención. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, hermanos, has dejado tu primer amor. ¿Qué dice Juan? Perdón. Sí, ¿verdad? Juan 4:10, perdón. Respondió Jesús y les dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame a beber, ¿tú qué? Le pedirías y él te daría agua viva. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto?
El que conoce y vive en el amor de Dios puede amar. El amor de Dios tuvo un costo. El amor de Dios fue sufrido. Fue una entrega total. Fue dar todo sin recibir nada. Y no solamente hablo de la cruz. No solamente hablo de la cruz. Sino que el hombre durante miles de años su continuo actitud de separación y de decir que Dios no existe y que Dios es una creación de la mente, y que la mente creó a Dios y que Dios no es el creador y que el Dios de los cienciólogos es la evolución y tratar de argumentar la inexistencia de Dios. A pesar de todo eso, Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo malos, hermanos, verdaderamente nos amó. Como dije, 35 años antes, Éfeso había sido tremendo. Amaba mucho al principio. Les voy a decir un ejemplo, hermanos. Yo conozco a gente que ama mucho predicar, que ama mucho ponerse delante de un púlpito y predicar porque se goza y conoce la palabra de Dios. Pero no ama predicar para el perdido, por amor al que está perdido, por amor al necesitado. Entonces es diferente. Yo trabajé, y siempre lo digo porque para mí impactó mi vida. Es diferente trabajar en una casa amando a un niño y saber que el niño te necesita y necesita de tu tiempo para restaurar su vida, y es amar al niño, que amar la chamba de cuidar chamacos. Es distinto. Y mucha gente está en esa situación hoy en día. Son como una especie de cáncer que es silencioso, no se manifiesta, pero llega un momento en que la iglesia olvida su primer amor, olvida su primer objetivo y cae en los problemas por el cual muchas iglesias se dividen. Es que somos bautistas, es que somos presbiterianos, es que la doctrina, es que el bautismo, es que esto, es que esto. Y nos olvidamos de lo primero. La iglesia está para dar testimonio del amor de Dios a la gente perdida. Y la iglesia se encierra en un círculo de estudio y de estar llenando el arca del saber. Y a mí me ha sorprendido ver muchos jóvenes de mi edad, porque yo creo que soy joven. Si no me echo flores, yo pues quién se las echa, hermanos. Entonces, he visto muchos jóvenes de mi edad que son excelentes expositores. Conocen la palabra y conocen la doctrina bíblica, pero no están dispuestos a amar al perdido, no están dispuestos a amar a la iglesia, no están dispuestos a soportar a la iglesia.
Y cuando hablo de soportar es de ser el sostén de todas sus debilidades. No. Han perdido su primer amor. Esto del primer amor es como un cáncer, ya lo dije. Tarde que temprano se manifiesta y mata la iglesia. Reconocimientos, Apolos, Pablo, tremenda iglesia, qué predicadores, cuántas iglesias se jactan por tener cultos tremendos, usando cantidades enormes de dinero. Y muchas hablan, yo lo digo como misionero, hablan de misiones y no tienen idea lo que son misiones. Y no tienen ni siquiera un punto de partida de lo que son misiones, o de lo que el misionero pasa, lo que el misionero sufre, lo que el misionero necesita. No tienen una idea, porque les hace falta amar. Es así que muchas iglesias pierden el piso y la letra los mata. Conocen mucho, saben mucho. Es que yo tuve estos ministerios y se cuelgan preseas que le pertenecen al Dios de los cielos. Es que si no fuera por mí esta iglesia no estuviera así. Aburren, cansan. Porque eso no es lo que nos dice la Biblia que debemos hacer. Dar gloria a quien merece honra y gloria. Es lo que pasó aquí en Éfeso. Y Jesucristo, el soberano, viene y a través del ángel da un mensaje. Y dice, yo estoy de control, aquí estoy en medio de los candeleros. Yo soy el Dios Todopoderoso que está en medio de su iglesia, controlando con autoridad, con soberanía, con omnipresencia, con santidad. Y conozco tus obras, Éfeso, y conozco tus obras, Renacer. Y más interesante, versículo 5. Esto lo comentaba ayer a un hermano. Y hermanos, estamos empezando un ciclo, se dice así, escolar, mi esposa y yo. Y vamos a empezar, en mi caso, el doctorado, en el caso de mi esposa, a terminar su bachelor. Y quiero decirles, hermanos, que no sé por qué dije esto, perdón, pero el asunto está que, sí, ya sé por qué dije esto, hermanos. Vamos a empezar a estudiar. Y se me pidió en el seminario mi testimonio y hace, 22 años que, incluso parte de mi testimonio hace muchos años, no, pues no estaba consciente por qué razón. Yo a los 11 años que acepté a Cristo me sentía tan culpable. Y me entró el Evangelio y me partió el corazón a los 11 años. Y ayer platicaba con un hermano en Cristo y le decía, cuando estaba escribiendo el testimonio, y estaba recordando por qué y cómo era toda la situación. Y me acuerdo yo que no era un niño yo muy obediente, hay que ser sinceros.
Era un niño violento, era un niño, como dice mi hermano, muy neurótico, pero también era por mucha carga, en la cual creo que la violencia a veces del papá, en cada hijo es diferente, ¿no? O lo ve el hijo diferente. En mi caso, yo odié a mi papá. En mi caso, a los 9, 10 años, yo le dije muchas veces a papá, yo te odio, ojalá te mueras. Ojalá te mueras. Yo quería haber muerto a mi padre. Y también, aunado al pecado, me gustaba robar cigarros, empezar a fumar, empezar a, en las fiestas, meter cerveza de raíz en las Coca-Colas y empezar a tomar. Y tenía 10, 11 años. Me gustaba buscar a las niñas porque me gustaban. Y creo que el Señor, mi Dios, vio esa situación de este varoncito de 11 años, terco, necio, que tenía odio en su corazón, que era violento. Y cuando dice aquí el texto, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Me pegó, hermanos, me pegó. Y ojalá también te pegue a ti. Porque nos creemos santos los cristianos. Casi, casi así como si estuviéramos en las nubes. Yo he estado 20 años en el ministerio. Yo he estado 15 años trabajando para Dios. Y eso te hace tener poder. Eso te hace más santo, infalible. Esto te hace tener buen testimonio. No. Eso te pone en riesgo de olvidar de dónde has caído. Punto. Eso te hace olvidar. Yo iba a que corre, hermanos, para tener relaciones fuera del matrimonio. Me gustaba el baile, me gustaba el chupirul, como decimos en México. Me gustaba fumar, el olor de cigarro. 11 años. Y cuando escucho la voz de Dios en una predicación en la iglesia Divina Palabra, mi papá me había metido a la iglesia obligatoriamente. Y por eso lo odié más. Y cuando escuché la palabra, fui con mi papá y le pedí perdón. Y le dije que lo amaba. Y no se me olvida. Porque sé quién pude haber sido, hermanos. La basura que pude haber sido si Dios no me rescata. Por eso dice el versículo 5, arrepiéntete, ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, los candiles, hermanos, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y habla la iglesia, pero la iglesia somos nosotros. Y habla Éfeso, pero al igual que Éfeso somos nosotros. Decía un pastor que el que mucho le es perdonado, mucho ama. Pero cuando vamos en el camino del cristianismo, y esta gente
ya tenía 35 o 40 años de existir como iglesia y de trabajar en liderazgo y proveer a la comunidad líderes fuertes como Timoteo, como Juan y más verdaderos siervos de Dios. Pero habían perdido y se habían olvidado del primer amor. Dice John MacArthur, hermanos, el olvido es el principio de la decadencia espiritual del cristiano. Escuchen lo que le voy a decir. El olvido es el principio de la decadencia espiritual de los hijos de Dios. Olvida de qué mugrero te sacó el Señor y vas a olvidar tu primer amor. Es por eso que en el versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjense, una tribu recia, idólatra. Les reconoce nuevamente: reconozco que se apartan de ellos. Reconozco. Me gustaría ver un texto, primera de Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Voy a poder vencer, voy a poder triunfar. Marcos 12:30, por favor. Voy a poder vencer, voy a poder triunfar. Claro que sí. Si amas a tu Dios. Por eso es el primer mandamiento. Por eso dice: el que no me obedece es que no me ama. No está dispuesto a poner como primicia al Dios del universo, al primero. Dice Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, recuerda, por tanto, dice el versículo 5, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, recuerdo que hace 5 años mi esposo y yo pasamos por un vacío emocional. Un vacío muy tremendo emocionalmente. Había cosas pequeñas que mi esposa me decía: no me das flores como al inicio. Yo le dije a ella: pues yo te doy todas las quincenas y te doy todo el dinero que gano. Tú lo manejas. Y ella me decía: sí, Asa, pero no me traes unas rosas. No le abría la puerta como al inicio. No le decía: te amo. Estaba dedicado a trabajar. Y ella me decía, enojada: todo para ti es renacer. Te paras y piensas en renacer. Vives por renacer. Ya estoy cansada. Yo no le escuché. Yo olvidé comportarme, sabiendo que ella, de todas mis relaciones, mis hijos, la iglesia, el trabajo, ella es lo primero. Es mi primer amor.
cómo tratarla, cómo yo la consentía. Se me olvidó. Vamos a comer, la llevaba a los tacos de la esquina. Y ella se enojaba y me decía, esto es invitarme a comer. ¿Qué otra cosa quieres? Cálmate. Yo estaba afanado por otras cosas, por deudas, por problemas, por la misión, por la iglesia. Y porque olvidé que en el plano terrenal y de prójimo, en el segundo mandamiento, ella es mi prioridad. ¿Y qué decir de escuchar a Dios a través de mi esposa? Ya dejé de escuchar a Dios a través de mi esposa. Lo que ahora ha cambiado. Y desde hace 5 años para acá, hermanos, de los 18 años que llevamos juntos, y hubo un cansancio como a los 12, 13 años, y nos veíamos todos los días, pero éramos como cuatachos. Y ocupada ella en la administración, en la escuela, en su escuela, en muchas cosas, y yo igual. Olvidamos nuestro primer amor y el por qué nos enamoramos. Entonces es lo mismo aquí, hermanos. Recuerda, por tanto, cómo has iniciado, cómo iniciaste. Arrepiéntete y haz cambios. Y cuando dice haz cambios, y haz las primeras obras. Recuerda cómo predicabas a Dios. Recuerda cómo servías. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu luz de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ruina, hermanos. ¿Han visto iglesias arruinadas para el orgullo de un puñado de personas? Porque olvidaron su primer amor. Dice, pero tienes esto. Vuelvo a repetir esto. Es un halago. Que aborreces a los nicolaitas, los cuales también aborrezco. Y dice el 7. Me gusta. No sé si esto lo aprendió de Pedro. Okay, acordémonos que Juan era el más joven, pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, vida eterna, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tremendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oídos, hermano? ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Hay que escuchar. Hay que empezar a hacer las obras cuando tú iniciaste. La otra sería, en verdad, ¿has conocido el primer amor o tu primer amor espiritualmente, que es Cristo Jesús? ¿Realmente le has recibido? Porque esto de venciere y que le daré a comer del árbol de la vida, hermanos, esto está hablando de la salvación. Por eso digo, hay personas cristianas, porque esto habla de una iglesia, pero también en la iglesia hay gente que cree que es cristiana, que cree, pero que no ha dado evidencias absolutamente de nada. Entonces es necesario oír, escuchar y aceptar que debemos vivir como el primer día que nos enamoramos de Cristo. Cuando yo acepté a Cristo a los 11 años, digo, y hay testigos, están mis padres, sobre todo,
mi hermana, que yo me pasaba leyendo la Biblia, trabajando con el hermano Ricardo Day, que ya falleció, dentro de la iglesia, con los jóvenes. Tocaba guitarra, predicaba cuando podía. Votaron para mí para ser diácono de la iglesia. Y yo me gozaba, hermanos, me gozaba. Por eso cuando, si se acuerdan que les mandé una película de la vida de Cristo según Mateo, cada año veo esa película 1 o 2 veces, hermanos. Dura 4 horas y tanto. Y veo otras películas que me gustan, porque me hacen recordar de dónde Dios me sacó a mis 11 años. Me hace recordar cómo Dios salvó a mi familia y cambió a mi padre. Transformó la mente de mi padre, y antes me decía obscenidades y ahora me decía te amo. Incluso yo me acuerdo que mi hermano y yo nos acercábamos para que él rompiera esa barrera, porque él no besaba a hombres, y empezamos a besarlo como loco, y él parecía que estaba transformando en Job. Pero el asunto está que ahora ya lo saludo de beso, lo abrazo, lo apapacho. Yo tengo que recordar eso siempre. Siempre. Para no olvidar. Y cuando predico, cuando evangelizo, cuando hablo con una persona, es porque lo hago porque estoy enamorado de Dios. Porque mi pasión inicial es adorar a Dios. No es ser el mejor predicador. Eso nunca me ha importado. Pero si Dios me puso en este camino, es hacer lo mejor para Él. En todas las áreas. Siempre apegado a la Biblia. Sea un moped o un títere, o sea una conferencia, o sea compartir los libros de la Biblia. Y siempre trato de nunca olvidar de dónde Dios me sacó. Porque eso me hace, así como con mi esposa, enamorarme de nuevo. Y ahorita puedo decirles que estoy súper enamorado de mi esposa. Súper enamorado de mi esposa. Pero me tuve que dar cuenta, así como Éfeso, que olvidé cómo comportarme. Olvidé hacer las obras del apasionado enamorado, en este caso por Cristo, por su misericordia, por su bondad. Y cuando vivimos así, todo cambia, hermanos. Entonces, Apocalipsis nos invita en el primer mensaje a Éfeso. Continuamos la próxima semana con el mensaje a Esmirna. Quiero dar este texto de Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, hermanos. ¿Dios es tu primer amor, o es tu trabajo, o es tu billetera, o es tu esposa, tu hijo? ¿En serio vives enamorado de Dios? Apasionado por Dios. Yo te invito a eso. Éfeso había olvidado eso. La pasión, el amor por el perdido. No por la forma como predicas, la hermenéutica, la oratoria, donde muchas iglesias caen. Y se olvidan, como dice aquí el mensaje, de su primer amor. Evalúa tu vida, Iglesia Renacer. Evalúa tu vida, varón, varona, joven. No digas amo a Dios cuando no lo amas realmente. Cuando no estás dispuesta a sufrir
a vivir, a gastar, a ser perseguido, a cansarte, pero por amor, por simple amor a Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar. Hermanos, nada más acordarnos, este domingo tenemos 2 cosas nuevas, no los voy a decir, pero vamos a agregar otras 2 cosas nuevecitas en que estamos trabajando. Va a ser sorpresita. También no olvidar que se registren. Si no saben registrarse en el Face, háblele a mi esposa, ¿ok? Pueden hablar a mi esposa para que se sepan registrar, ¿ok? Inviten a gente, hermanos, hagan su labor, por favor. Hagan su labor de invitar a matrimonios. Otra, gracias a Dios, hay matrimonios que se están añadiendo. Esperemos que el hermano Hugo se añada, su esposa y él y otros miembros de la iglesia de él. Pero hermanos, motívense, salgan de su confort. No digan estoy ocupado, tengo mucho trabajo. No es verdad, no es verdad. Entonces, vamos a orar, hermanos. Entonces, acordémonos de la conferencia y estaba orando, hermano. Yo ya les explicaré el mismo domingo, ¿verdad? En la tarde, cómo vamos a hacer las cosas. Estamos preparando todo para que sea de bendición para ustedes como matrimonio y para nosotros también como servidores de Dios y como matrimonio también. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vuelvo a invitarlos a que manden sus mensajes por los cuales quieren que oremos. Bienvenidos, hermanos, aunque no sean de la iglesia. Pastor Hugo, Ángel, tío Moisés, familiares, iglesia de Safe, allá en Nezahualcóyotl. Oremos unos por otros, pastor, acuérdate de eso, te lo dije, ¿ok? Entonces, oremos unos por los otros. Manda tus peticiones, por favor, pastor. Entonces, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo. Muestra, Padre Señor, en nuestro corazón esta revelación a través de Apocalipsis. Sencillo. Necesitamos vivir y hacer las cosas motivados, fundamentados en el primer amor. Este primer amor que es Cristo Jesús, que es el amor que Él nos mostró, no esperando absolutamente nada. Y lo que debemos de hacer, no esperar que la gente responda al nivel que nosotros queremos que responda, no esperar que la gente se comporte como nosotros queremos que se comporte, no. Hay que amar sin esperar absolutamente nada. Claro, orando para que haya cambios en la vida de las personas, pero no siendo jueces y tampoco buscando la mucha letra, sino la mucha práctica de lo poco aprendido a un tiempo despacio y un tiempo largo en constancia. Entonces, Señor bendito, te rogamos por esto, te rogamos por renacer. Gracias por el estudio y te rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y sabemos que va a estar hoy, ha estado y estará por toda la eternidad. En Cristo Jesús estamos orando. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga.